Muy buenas, Antonio Maeso, y este es el EASA Service, que es el centro, la casa, el taller de Piaggio EASA en Almería. Aquí van a cuidar hoy de la primera revisión de mi V7 y atención, aquí tenemos los operarios, los mecánicos preparando esa máquina, que es la que hoy voy a probar para vosotros en el canal. Acompañadme. Pues las primeras sensaciones son que nada más subirte, que va a ser un scooter, bueno, un poquito alto de asiento respecto a la plataforma, con lo cual muy poco ángulo de inclinación de la rodilla, eso está muy bien. Luego el manillar también alto, una posición casi como si estuvieses en una moto de campo. Bueno, y es que Aprilia nos presenta para este 2022 su scooter crossover o el sub de las motocicletas, que son scooters capaces de no solo llevarnos por ciudad de manera satisfactoria, limpios, con su embrague automático y todas las cualidades que conocemos siempre de un scooter, pero sino que además, pues con un poquito más de recorrido de suspensión, unos neumáticos un poquito más mixtos, pues podemos también adentrarnos en pistas o caminos un poquito más de tierra. Y bueno, una vez en marcha la moto se muestra suave desde el principio. También hay que habituarse un poco al sistema Start-Stop, que detiene el motor cuando transcurren más de 3 segundos sin que la moto esté en movimiento. Y bueno, es un sistema que ya había probado en Honda, pero es la primera vez que lo he probado en Piaggio. La verdad es que durante todo el transcurrir de la prueba pues se ha mostrado muy suave en los arranques y en las paradas. La moto es muy habitable desde el principio mismo que te subes y hay mucho espacio para las piernas, aunque no tanto el asiento, que me gustaría que fuese un poquito más largo para el conductor. Curioso que en esta toma se puede apreciar ese perfil, esa silueta de moto de campo con ese lanzamiento, esa gran barra de horquilla. Otro aspecto interesante de inicio fue la protección de la pantalla, que si bien no es alta y te deja el casco desprotegido, sí que la anchura hacía proteger un poquito más de lo que preveía. Y luego la suavidad del motor, que se nota en todo momento circulando por ciudad. Una cuestión que quería poner a prueba era pues precisamente en vías rápidas, hacia donde me dirigía ahora, a coger una autovía de circunvalación, pues esa protección realmente de la cúpula, pues que puede ser importante para mucha gente, ¿no? Además de ver las prestaciones y la capacidad del motor para moverse en este tipo de vías. La sencillez de los mandos están bien posicionados y tienen un funcionamiento suave, lo que no quita que sean de calidad. Y bueno, pues aquí utilizando los intermitentes, entrando en la autovía, veo que la capacidad del escudo de proteger las piernas, bueno, pues es bastante aceptable, así como de la parte baja de la cúpula, que como digo, deriva más de lo que parece. La posición de los pies nos viene un poco dada por el diseño de la plataforma, pero es correcta en ambas posturas posibles. Su comportamiento es muy adecuado en autovía porque, bueno, el bajo nivel de vibraciones prácticamente nulo, pues ayuda mucho. El bajo nivel sonoro igualmente. Y bueno, las prestaciones del motor pues son suficientes para moverse bien en autovía, manteniendo pues unos ritmos bastante aceptables. Además cuenta con el añadido de que el manillar, al ser visto, bueno, pues se puede modificar un poco el ángulo de inclinación del mismo para conseguir la postura ideal. Y las prestaciones máximas en autovía, bueno, pues un ritmo de 90 suele ser lo habitual, que pues pueden mantener bien estos scooters 125 modernos. En este caso yo conseguí ver aquí en el GPS, ya lo veis, casi 105 km por hora de GPS en velocidad máxima, aunque tenía mucho viento en contra, ya que la moto corta encendido a 118 km por hora según mediciones del banco de pruebas, con lo cual tiene desarrollo todavía de sobra. Bueno, y desde el punto de vista de la ergonomía, tenemos que la moto viene equipada con una pata lateral y un caballete central. El caballete central
se pone con suma facilidad, muy fácil, de los más fáciles que he visto nunca en un scooter, muy fácil. Y se baja también con bastante facilidad. El acceso a la moto, bueno, como tiene su cañón central de chasis, pues no es tan fácil como las que tiene el suelo plano, eso es obvio, pero no es muy problemático porque tampoco es excesivamente alto. La batería lateral se coloca, la encuentras cuando vas conduciendo, te paras y la encuentras con suma facilidad, o sea que hay una ergonomía muy bien. Luego tenemos la posición de conducción, que es ligeramente alta de asiento respecto a la plataforma, o sea que yo creo que esta moto acoge muy bien a pilotos altos. Y luego la distancia entre manillar y asiento la veo muy correcta, muy cómoda y natural. Sigo echando en falta, como en algunos otros scooters que he probado últimamente, que puedas tener un poco más de distancia, un poco más, y en esta particularmente, ¿no? Distancia para el piloto, para poder deslizarse un poquito más hacia atrás o hacia adelante, y así, pues digamos que ajustar el reparto de pesos correctamente al entrar en la curva, o bueno, coger también las distancias las que el piloto se siente a gusto, ¿no? Que a veces pues no son las mismas en cuanto a ir un poquito más adelante, o a gente le gusta ir, como quizá en mi caso particular, un poquito más atrás. Aquí le faltaría un poquito. Luego, en cuanto a ergonomía, tenemos que la ausencia de regulación de la distancia de las manos a las manetas, pues es una lástima que no tenga esa regulación, porque estas, por ejemplo, tal como vienen de serie, esta izquierda, pues nada más que le toca está frenando. Este es el freno trasero, que esta moto con CBS actúa también el freno delantero, y como digo, pues está un poquito lejos para una mano talla 8 como la mía, y a mí me gustaría que esto fuese regulable. Los espejos son correctos, sin ser nada del otro mundo, un pelín pequeño, y la protección de la pantalla pues se queda como a medio cuerpo, y bueno, pues quita bastante bien algo del pecho, pero todavía deja espacio pues para ver correctamente lo que está pasando delante de ti, pues a costa obviamente pues de una protección total, que sí que se podrá conseguir seguramente, y de hecho lo hay, una cúpula como accesorio de Aprilia original para ponerle a esta moto. Si vives en el extrarradio, tienes que desplazarte por carreteras secundarias para ir a trabajar o para ir a estudiar, pues bueno, esta Aprilia no te va a defraudar, ya que su comportamiento en carretera pues es bastante bueno. Me refiero a que con la distancia entre ejes que tiene, pues la verdad es que la estabilidad es buena, no presenta ningún movimiento parásito ni extraño. Sí es cierto que el centro de gravedad está un poquito elevado, y eso es, bueno, pues la hace que quizá no sea tan estable, pero que sí sea ágil de movimientos, ¿no? Y viene un poco también a corroborar pues que se mueva bien, como veremos a continuación, en el medio que no es asfalto, en el off-road o en las pistas y caminos, ya que bueno, pues esa geometría que quizá ha buscado Aprilia es un buen compromiso, pero le da ese punto extra que a lo mejor no tienen otros scooters. Bueno, pues buen momento para una parada y ver algunos detalles interesantes que, bueno, después de toda esta mañana que llevo rodando con esta SR125 GT, voy percibiendo. Salta, obviamente se ve claramente la estética Aprilia RSV. Quiero decir que esto es algo que llama atención y cautiva, y por mucho que yo pueda decir o que se pueda hablar sobre la moto, sus prestaciones, cómo va y tal, simplemente esta belleza silueta, obviamente característica de una marca, de las marcas más racing que hay italiana y bueno, y en el mundo, puede ser simplemente el hecho único y suficiente para que alguien se compre esta moto. Pero aparte de eso, vamos a ver que, por ejemplo, el asiento, bueno, pues tiene aquí un hueco que podría ser como para dos cascos, pero no es para dos cascos, es para un casco jet o uno pequeñito de tipo integral, unos que hay chiquititos, pero vamos, un integral normal no entra aquí. Y aquí atrás, pues bueno, pues nos pueden entrar una serie de cosas que pueden ser interesantes, son de cara, por ejemplo, una mochila o lo que sea, o algo más pequeño, ¿no? Que puede entrar, y esto puede ser interesante. Curioso que ya, bueno, hace mucho tiempo que Piaggio fabrica motores, fabrica cosas en China, pero en Vietnam no lo había visto todavía.
Así que esta moto puede ser interesante también, interesante esto que no lo había visto en otra moto, y es que bueno, lo abres y esto lleva un muelle que hace que ¡pum!, que no caiga de golpe, ¿no?, el asiento. Así que eso está muy bien, un asiento muy bien rematado, para mí algo corto, la banqueta para el piloto, yo le habría dado 2 o 3 centímetros, pero quizá de tanto decirlo es que yo tengo manía con eso, pero lo veo así. Dándole a este botón es como se abre el asiento. Por aquí atrás tenemos la suspensión, que es regulable en la precarga. Esto es interesante, yo la he visto para una persona bastante correcta. Y el característico nuevo motor que ya lo trae y lo incorpora la Medley también de Piaggio, pues que trae el radiador lateral al estilo Honda, como lo introdujo primeramente Honda, un motor desde luego muy suave. Como buena moto adventure, esta nueva categoría de, digamos, scooter crossover o suburbano, que bueno, pues que tienen ciertas cualidades de campo, pues trae unos neumáticos, bueno, que están en este caso preparados, como hemos visto, para ir muy bien también por tierra. En este caso unos potentes Michelin Anaki en 14 pulgadas delantero y también 13 el trasero. Digo también porque copia las medidas del ADV de Honda, que no se vende en España, 150, de la copia, entre comillas, digamos, que vende Motor Hispania, el muy buen producto que vende la VR10, que probamos en el canal hace poco, y que ahora también lo vemos en esta SR 125, o sea que es un conjunto de neumáticos o una combinación que parece que, bueno, pues es un poco la ideal, teniendo en cuenta la capacidad que se le quiere dar al hueco para el casco, a rueda más grande, menor capacidad, y también pues hacen la moto quizá demasiado larga y no tan ratonera y juguetona como debe de ser también para ciudad, que es básicamente donde se utiliza. Y aquí una visual un poco más de cerca, aunque con algún brillo, del cuadro de mandos, que bueno, es un panel digital que la verdad es que se ve muy bien de día y que trae una información muy correcta, incluida por ejemplo el detalle de la patilla de cabra accionada ahora mismo. En esta piña izquierda de conmutadores podemos activar o desactivar, yo lo llevo ahora quitado porque vengo del banco de pruebas, pero puedes activar el Start Stop, que es el sistema por el cual, pasados unos segundos que la moto está detenida, el motor se apaga para, bueno, pues para contaminar menos y para no solo en el punto de vista de humo, sino también acústicamente, porque si todas las motos o todos los coches llevan este sistema, pues desde luego en los semáforos pues sería en fin, un momento de más relajación, ¿no? Decir que funciona cuando el motor tiene la temperatura correcta de funcionamiento, o sea, hasta que no llega, cuando lo arrancas por la mañana y no llega a su temperatura, no empieza a funcionar el sistema. Y aquí en la piña derecha pues tenemos el arranque, la desconexión de emergencia y también un botón para conectar al sistema MIA de Piaggio y Aprilia, de conectividad del teléfono con la moto, que en esta y como en muchas otras Guzzi, Aprilia y Piaggio es un accesorio, es una centralita que se le coloca. Y por último también enseñaros la zaga, porque es de lo más bonito de la moto y que digamos que imita un poco a la de la Medley y es un poco el camino en la que van encaminadas las nuevas Piaggio y Aprilia pues como digo, de última generación, ¿no? Y la verdad es que es muy bonita, de LED y bueno, pues ya se empieza a ser reconocible como zaga de la marca. También un detalle que no os he dicho antes cuando he dicho del amortiguador, que es regulable, y es que el motor viene preparado para llevar el disco interior y no utilizar un segundo basculante o un lado lateral del basculante, que sin embargo, pues en este caso y en casi todas las motos que lo llevan, le da un extra de estabilidad y de rigidez al conjunto y permiten además pues colocar un doble amortiguador. Y estas son las estriberas para el pasajero, escamoteables con un poquito de goma. Y en general un conjunto pues muy redondo, con este manillar que combina un poco con el aspecto verdaderamente todoterreno de esta Aprilia. Y llegamos a lo bueno, porque aunque es cierto que este tipo de scooters nuevos de aventura o digamos con capacidades todo camino, por llamarlo de alguna manera, pues no serán excesivamente utilizados como les pasa a muchas trail, que el 90% de ellas se pasan toda su vida en asfalto.
Pero sin embargo, pues esta Aprilia SR me ha demostrado muy buenas cualidades, porque si normalmente este tipo de scooters pues suelen ser lentos y no suelen dar buen feedback, buena información de lo que sucede por la tierra que vas pisando, pues esta SR sí me dio bastante confianza, se maneja muy bien, la frenada CBS también ayuda porque puedes tocar un poquito con el freno trasero y te detiene un poquito el delantero, y bueno, y que me dio una sensación de absorción de baches que bueno, pues aquí iba dándole gas a fondo porque la verdad es que la disfruté, va muy bien en tierra. Como siempre, los datos concretos en análisis del banco de potencia lo tenéis en una prueba aparte, pero decir que las cifras han sido acordes a lo que esperábamos y muy correctas para este motor de Piaggio. Bueno, pues llega el final de esta prueba y os voy a decir un poco las conclusiones que saco pues después de un día probando esta SR125 de Aprilia. La verdad es que como aspecto general o lo más positivo que veo de ella es que pues esta apuesta de la marca italiana para bueno, ese tipo de nuevos scooters que pueden ir un poco por pista o que pueden tener ciertas actitudes off-road, pues la verdad es que me parece muy acertado. Hasta ahora había probado la XADV de Honda, la Motor Hispania VR10 y quizá esta es la que más veo por como he visto que se ha comportado en campo. Pues no sé si serán por los Michelin Anakin o por la buena longitud de recorrido de las suspensiones, también un poquito blanda, es la que he visto que más, pues mejor puede ir de lo que he probado hasta ahora en campo. Entonces, para aquellos que tengan que hacer pista o viven en una zona de tierra y demás, pues oye, pues tienen la opción de este scooter, que además es muy habitable porque todo el espacio aquí para moverse, a excepción del asiento que lo he visto un poco corto para el conductor, pero la verdad es que el espacio para moverse es muy bueno, ¿no? Sin ser una moto excesivamente estrecha, con lo cual protege bien. En el resto de cosas, pues la verdad es que muy bien en general, he hecho en falta algunos detalles para una moto de los 4.000 euros como es esta, como es la regulación de los frenos, o el que no lleve ABS, por ejemplo, aunque yo el CBS, es decir, que con esta maneta se acciona el trasero y con el delantero, pues me parece también muy acertado. Así que bueno, es una apuesta muy interesante en este 2022 y nada, pues además estéticamente, como estaréis conmigo, pues la verdad es que es una moto que rompe porque recuerda a todas las motos míticas de superbikes y deportivas de la marca, y eso es otro de los grandes puntos a favor. Así que esto es todo por hoy, gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en la próxima videoprueba. Hasta pronto.